En alguna villa de Buenos Aires se evidencia el grado de deterioro económico en el que se encuentra Argentina. Una mujer llamada Alejandra, quien dirige el comedor San Jorge, en donde se sirven comidas para 360 personas al día. Sin embargo, al pasar los meses de la nueva administración de la Argentina, tuvo que cerrar la lista de espera debido al aumento del 48% en el costo de los alimentos desde el inicio del gobierno del ultralibertario Javier Milei. Vecinos que ni siquiera solían frecuentar el comedor ahora se acercan pidiendo ayuda, y aquellos que ya están en la lista solicitan más alimentos para sus familias. Algunos vecinos incluso piden yerba mate para acompañar sus comidas. A pesar de estas dificultades, Alejandra no se arrepiente de haber votado por Milei en el balotaje, ya que representaba una opción que hablaba con sinceridad sobre los desafíos que enfrentaba el país. Y vaya que Milei sabía a lo que se enfrentaría. Pero, ¿por qué la administración de este nuevo gobierno no ha logrado cambiar el rumbo del tren económico del país amante del mate? Si quieres saber la respuesta, quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte al canal. Sigamos con la idea del comedor San Jorge, el cual depende netamente de las donaciones de la ciudad de Buenos Aires, gobernada por un izquierdista. Sin embargo, lo dicho por la alcaldía es que aún no ha recibido ayuda del gobierno nacional de Milei. Personas como Luisa Bedaño, una barrendera que visita el comedor con su familia, sienten la presión económica cada vez mayor. A pesar de no haber votado a Milei, reconoce algunas de sus ideas, aunque no está de acuerdo con los trabajadores y los humildes deban pagar las consecuencias de las políticas anteriores. Argumentan que la inflación, que alcanzó el 25% mensual en diciembre, se debió a la necesidad de ajustar precios que estaban congelados, como los del dólar, los alimentos y los combustibles. Sin embargo, personas expertas en las vivencias de la economía argentina creen que el gobierno actuó demasiado rápido y con un enfoque poco coordinado, lo que generó angustia en muchas familias. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Milei para abordar la situación, como duplicar los subsidios a familias pobres y otorgar bonos a jubilaciones mínimas, la realidad en las villas y otras comunidades vulnerables es que la inflación anual supera el 200%. Más allá de buscar culpables, la población se centra en sobrevivir día a día en medio de estas circunstancias difíciles. La economía argentina es un entramado complejo, lleno de desafíos y contradicciones. Se enfrenta a distorsiones, controles y una variedad de precios del dólar, incluyendo el llamado dólar blue. Además, hay una serie de instrumentos financieros con nombres difíciles de entender, impuestos a las exportaciones y regulaciones estrictas para las importaciones. Todo esto se da en un contexto de déficits fiscales, inflación alta y una economía en recesión. Hagamos un recuento para intentar desentramar un poco el laberinto económico de Argentina, separando lo esencial de lo superficial, utilizando los conceptos básicos del análisis económico para entender el presente y el futuro del programa de estabilización del gobierno del presidente Milei. En los primeros 3 meses del mandato del presidente Milei, la inflación aumentó drásticamente, alcanzando el 270 anual, mientras que la economía entró en una recesión profunda. Sin embargo, algunas variables financieras mostraron mejoras significativas. El dólar blue se estabilizó, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se redujo, y las reservas internacionales aumentaron. ¿Cómo se explica esta situación tan peculiar, de mal en lo económico y bien en lo financiero? La llegada de Milei al poder implicó la eliminación total o parcial de las distorsiones de precios, incluyendo una devaluación significativa en el tipo de cambio oficial y la liberación de precios controlados. Esto provocó un aumento desmesurado en el nivel general de precios. En solo 3 meses, los precios se multiplicaron por 1,7, equivalente a una inflación anualizada del 800%. Este aumento repentino en los precios llevó a una reducción en el valor real de los pasivos monetarios del Banco Central. La liquidez restante permitió al Banco Central emitir pasivos remunerados a tasas de intereses más bajas y obligó a los mercados a vender dólares al Banco Central para obtener liquidez. Recuerda suscribirte al canal y darle like al video. Con esto me ayudas a crecer en esta plataforma. Ahora continuemos. Por otro lado, la licuación fiscal derivada del aumento de precios permitió al gobierno reducir drásticamente el gasto público y pasar de un déficit a un superávit.
en el sector público no financiero. Esta mejora fiscal contribuyó a una reducción en las necesidades de financiación con emisión monetaria, añadido a que Argentina ha enfrentado desafíos económicos durante la pandemia, especialmente en cuanto a la inflación. Aunque la tasa de inflación se mantuvo relativamente estable, entre el 40 y el 50%, esta situación cambió drásticamente en 2022 y 2023. Antes de que el presidente Javier Milei asumiera el cargo, la inflación se disparó de manera significativa, pasando del 50% en 2021 al 160% en los 12 meses hasta noviembre de 2023. Este aumento en la inflación se reflejó en otras variables macroeconómicas, como la depreciación del dólar paralelo, que aumentó de 200 pesos por dólar a 930 pesos por dólar en noviembre de 2023, y la reducción de las reservas internacionales a mitad durante este periodo. La política monetaria también se ajustó para hacer frente a la inflación. El crecimiento de los pasivos monetarios del Banco Central se aceleró considerablemente, y el déficit cuasi fiscal del Banco Central de la República de Argentina aumentó, lo que llevó a un aumento en las tasas de intereses sobre los pasivos remunerados de este mismo. Mientras tanto, la economía real parecía no verse afectada por estos cambios en las variables nominales. El Producto Interno Bruto creció modestamente entre 2022 y 2023 en comparación con años anteriores. Esta combinación de factores es común en una economía con problemas de liquidez, sin acceso al crédito y con un déficit fiscal estructural. La emisión monetaria para financiar este déficit puede provocar inflación alta y un rendimiento económico deficiente. El programa económico de Javier Milei ha generado una serie de ajustes que están afectando diversos aspectos de la economía y la política en Argentina. Por un lado, la estrategia de licuación fiscal ha llevado a una disminución significativa en términos reales de las remuneraciones del sector público y las prestaciones a la seguridad social durante el primer trimestre de 2024. Esto se refleja en una caída del 20% en las remuneraciones del sector público y del 37% en las prestaciones a la seguridad social. Además, durante este periodo, la transferencia del gobierno central a las provincias se redujo en un 85% en términos reales, y la inversión pública disminuyó un 76%. Estos ajustes, realizados principalmente a través de la licuación, pueden generar tensiones sociales, económicas y políticas en el corto plazo. A nivel social, es probable que aumenten las protestas para recuperar parte del poder adquisitivo perdido tanto en salarios como en jubilaciones. Económicamente, una reducción tan drástica en la inversión pública podría deteriorar la infraestructura física del país, y políticamente la reducción de las transferencias a las provincias podría dificultar el apoyo de los gobernadores principales al gobierno en el Congreso, donde Milei y sus aliados están en minoría. La suerte del plan de estabilizar el gobierno depende en gran medida de su agenda legislativa, que busca consolidar medidas de ajuste fiscal y alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para garantizar reservas internacionales suficientes y unificar el mercado cambiario. Sin el respaldo político necesario y con los efectos de la licuación disipándose, Argentina corre el riesgo de volver a una dinámica similar a la que condujo a la elección del presidente Milei, a menos que se logre implementar reformas significativas y se alcance un acuerdo efectivo con el Fondo Monetario Internacional. Así que la estabilidad de esta gran nación depende de las decisiones ajenas a ellas para poder salir adelante en tan complicado camino. Dime, ¿crees que Argentina retome el camino como una nación próspera? Déjame tus opiniones en los comentarios. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Hasta la próxima.